Hola, pues ahora toca analizar la parte de las equivalencias de Thevenin y Norton. Estos fueron dos físicos que se dedicaron a estudiar la parte de los circuitos eléctricos y trataron de ver cómo poder representar de una manera más sencilla secciones de circuitos eléctricos o electrónicos. Muchas de las veces a lo largo del desarrollo de diseños de circuitos nos interesa solamente cierta parte del circuito o nos interesa cierto comportamiento en particular del circuito, sobre todo en este sentido que maneja el tema, que es como dividir el circuito en dos partes, la parte A y la parte B, que tiene que ver con una parte de alimentación o estimulación y la parte que es estimulada, por ejemplo hablando de un amplificador y una bocina. Entonces esa parte es como la forma de dividirlo en las dos partes, y lo que proponen Thevenin y Norton es convertir un circuito lineal complejo en una parte que no necesariamente sea tan complejo, sigue siendo lineal. Thevenin propone una fuente de voltaje con una resistencia en serie y Norton propone una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Ya que conocemos transformaciones de fuentes, podremos darnos cuenta directamente que precisamente esto va a cumplir con lo que dicen las transformaciones de fuentes. Primero, que la resistencia de Thevenin y la resistencia de Norton son iguales, y que corresponde a que el voltaje de Thevenin es igual a esta resistencia multiplicada por la corriente de Norton. Entonces, cumpliendo con esas dos reglas, de alguna manera, analizando uno de ellos podemos obtener el otro, o viceversa, que vamos a ver que hay una forma muy interesante también de trabajar esa parte del análisis. Si bien se puede llegar a esta clase de lógicas con transformaciones de fuentes, hay unos métodos mucho más eficientes para obtener estas variables que nos interesan. Vamos a ver un ejemplo de cómo obtener voltaje y resistencia de Thevenin a través de un circuito relativamente complejo. Muy bien, lo que solicita el ejercicio es obtener la corriente en esta resistencia de 2 ohms y tenemos todo este resto del circuito. Hay varias maneras de solucionarlo. Podemos utilizar análisis de nodos, que sería un sistema de 3 ecuaciones, análisis de mallas, que sería un sistema de 2 ecuaciones, transformaciones de fuentes, que incluiría 1, 2, 3, 4, 5 pasos, 6 pasos más o menos, para poder obtener esos parámetros y al final obtener la corriente en la resistencia. Lo que nos propone Thevenin es hacer la transformación para que nos quede una sola fuente de voltaje con una resistencia en serie y nuestra resistencia de interés, que serían los 2 ohms. Pues bien, la manera de obtenerlo consiste en esto. Primero vamos a dividir nuestro circuito en dos secciones, y con esta línea punteada yo lo estoy marcando. Como mi parte de interés es la resistencia de 2 ohms, la voy a separar aparte y voy a analizar este lado. Y entonces lo que me pide es, en primer punto, es obtener el voltaje de circuito abierto en las terminales de interés. Es decir, si yo dibujo el circuito con las terminales separadas, yo aquí voy a tener un voltaje más menos de circuito abierto. Se abrevia como V o C, y es lo que vamos a calcular. En sí esto nos ayuda porque esta resistencia, al estar en circuito abierto, no está consumiendo ninguna corriente, entonces nos queda simplemente este circuito, que si observamos bien, pues termina siendo un divisor de voltaje. Pues, ¿cómo obtenemos el voltaje OC, que sería el voltaje que está en la resistencia de 4 ohms? Pues simplemente multiplico el voltaje completo por mi resistencia de interés sobre la suma de las 3 resistencias. En este caso son 6, 4, 10 y 4, 14. Entonces me queda 9 por 4 sobre 14, y esto nos da 18 séptimos de volt. Ya que obtuvimos ese voltaje de circuito abierto, la siguiente parte que nos pide es apagar esta parte del circuito de nuevo, apagar todas las fuentes
y calcular la resistencia que se está percibiendo en estas terminales. Como me pide apagar el circuito, lo que voy a hacer es esta fuente de voltaje de 9 volts la voy a poner a 0 volts, es decir, un cortocircuito. Y entonces lo que nos pide ahora es encontrar la resistencia equivalente entre estas dos terminales. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, podemos ir simplificando por partes. Tenemos estas dos resistencias en serie. Si las simplificamos nos va a quedar una resistencia de 10 ohms. Ahora tenemos estas dos en paralelo. Podemos hacer el inverso de la suma de los inversos. 1 sobre 10 más 1 sobre 4. Esto me da 40 sobre 14, que es 20 séptimos. Y ya que tenemos aquí 20 séptimos, nos queda simplemente en serie con los 5 ohms. Entonces le vamos a sumar 5 enteros y esto nos queda 55 séptimos de ohm. Entonces nuestro voltaje de Thevenin termina siendo el voltaje de circuito abierto y nuestra resistencia de Thevenin termina siendo la resistencia equivalente. Entonces aquí nos quedan 18 séptimos de volt y 55 séptimos de ohm. Veamos cómo queda el circuito final. Así es como nos queda una fuente de voltaje con el valor que obtuvimos, una resistencia en serie con el valor que obtuvimos y nuestra resistencia de 2 ohms ya conectada ahí directamente. ¿Qué hace falta hacer? Pues simplemente la operación que necesitemos. Nos están pidiendo la corriente en la resistencia de 2 ohms, pues es simplemente la corriente de la minimalla que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo podemos obtenerla? Pues sería este voltaje entre la resistencia equivalente total, que es sumar 55 séptimos de ohm más 2 ohms. Y finalmente nos queda una corriente de 6 sobre 23 amperes, que son más o menos 260 miliamperes. ¿Cuáles son las ventajas de este análisis? En primer lugar es que estamos de nuevo simplificando circuitos que son muy grandes en algo muy simple mediante solo dos elementos. La segunda parte es que yo estoy analizando una sección del circuito, ¿sí? De este lado no importa ya lo que yo conecte, si desconecto esa resistencia de 2 ohms y conecto cualquier otro elemento, la funcionalidad del lado izquierdo va a ser exactamente la misma. Entonces eso nos permite analizar de manera más fácil cuál es el comportamiento con distintos elementos conectados. Bien, esta es la parte para analizar y convertir en un equivalente de Thevenin. Vamos a ver cuál es el equivalente para Norton, que tiene que ver con, en lugar de utilizar una fuente de voltaje, utilizar una fuente de corriente.